¿Qué harías si lo perdieras todo por la oportunidad de encontrar el verdadero amor? Esta pregunta flotaba en el aire como el aroma de las flores silvestres en plena floración en el corazón de la Ciudad de México, donde los colores vibrantes de la vida danzaban en un marcado contraste con las sombras de la decepción y la ambición que se cernían sobre sus calles. En una ciudad que prosperaba gracias a los sueños pero los aplastaba bajo sus pies, Leonardo, un hombre que alguna vez estuvo envuelto en las comodidades de la riqueza, buscaba un tipo diferente de tesoro, uno que solo podía encontrarse en los momentos desprotegidos de vulnerabilidad y conexión. Leonardo había conocido alguna vez la vida de un millonario, el tipo de hombre que podía comprar una sonrisa o silenciar a una multitud con un gesto de su mano. Pero bajo la superficie de su opulencia yacía un corazón que anhelaba autenticidad, un deseo que lo empujó a abandonar su fortuna en busca de algo más profundo, el verdadero amor. Con su cabello oscuro y desordenado que enmarcaba su rostro y ojos que reflejaban la profundidad de sus emociones, Leonardo era una paradoja de fuerza y fragilidad. Era un hombre que había probado la amarga píldora del rechazo de Mariana, una mujer cuya belleza ocultaba una ambición fría que lo dejó destrozado. En ese momento, el destello de esperanza que había sostenido se desvaneció, dejándolo a la deriva en un mar de desesperación. Mientras pedaleaba lejos del parque donde había encontrado por primera vez a Mariana, el giro rítmico de las ruedas de la bicicleta reflejaba los caóticos pensamientos que corrían por su mente. Cada empuje contra los pedales era un intento desesperado de escapar del dolor de su reciente desamor. El parque, un santuario de secretos, se había convertido en una prisión llena de recuerdos que lo atormentaban. Fue aquí donde alguna vez soñó con una vida llena de amor y risas, solo para ver esos sueños convertirse en cenizas. La cacofonía de la ciudad a su alrededor, el claxon de los autos, la risa de los niños, el distante rasgueo de una guitarra, se sentía como un cruel recordatorio de lo que había perdido. Sin embargo, el destino tenía otros planes. En un momento que se sentía tanto serendípico como predestinado, Leonardo chocó con Anita, una joven llena de espíritu cuya determinación irradiaba de ella como el sol rompiendo a través de las nubes después de una tormenta. Ella tenía sueños propios, aspiraciones para elevarse por encima de la monotonía de ser mesera en un bullicioso restaurante, y un hambre insaciable de éxito que encendía cada uno de sus movimientos. Con su largo cabello oscuro cayendo por su espalda y un fuego en sus ojos avellana, Anita era todo lo que Leonardo había estado buscando, real, sin pretensiones y decidida. Su encuentro inicial fue nada menos que caótico. El estruendo de bicicletas y los jadeos sorprendidos de los transeúntes resonaban a su alrededor mientras ambos caían al suelo, enredados en un lío de brazos y risas. Pero en ese momento de vergüenza y vulnerabilidad, algo notable chisporroteó entre ellos, una conexión que trascendía sus luchas individuales. Eran dos almas navegando un mundo que a menudo se sentía hostil, unidas por su deseo compartido de algo más de lo que la vida les había brindado. Sin embargo, el camino hacia el amor rara vez es suave. A medida que Leonardo comenzaba a conocer a Anita, se sentía atraído por su resiliencia y tenacidad. Trabajaba incansablemente, enfrentándose a menudo a la humillación y al prejuicio en el restaurante de lujo donde encontraba empleo. A pesar de las palabras crueles de los clientes snobs y las miradas indiferentes de sus compañeros, Anita se levantaba cada día con renovado vigor, decidida a forjar un futuro que reflejara su valor. Leonardo la admiraba desde lejos, cautivado no solo por su belleza sino por la fuerza que emanaba de su ser. Sin embargo, con cada día que pasaba, el peso de su propia decepción se hacía más pesado en su corazón. Había optado por disfrazarse de un hombre humilde, ocultando su verdadera identidad como el dueño del restaurante donde trabajaba Anita. El miedo de perderla, de ser visto como solo otro hombre rico buscando dominar sus sueños, nublaba su juicio. Estaba atrapado en una red de mentiras, desgarrado entre el amor que sentía por Anita y la verdad que podría destrozar su vínculo. El principal conflicto no residía solo en el secreto que envolvía la vida de Leonardo, sino en el tumulto emocional que éste generaba. Cada momento pasado con Anita estaba impregnado de alegría y tristeza. Atesoraba su tiempo juntos, pero era perseguido por el conocimiento de que estaba viviendo una mentira. Las risas que compartían resonaban en su mente, un hermoso recordatorio de lo que el amor podría ser, pero el espectro de la traición se cernía grande. ¿Cómo podría revelar la verdad sin perder a la única persona que había visto más allá de la fachada que había creado? Anita, sin saber de la tormenta que se gestaba en el corazón de Leonardo,
continuaba luchando por sus sueños con un espíritu inquebrantable. Las luchas que enfrentaba en el restaurante eran un recordatorio diario de las injusticias sociales que plagaban su vida. Los clientes que la menospreciaban, los murmullos de condescendencia y la pesada carga de la inseguridad financiera pesaban sobre ella. Sin embargo, con cada contratiempo, encontraba fuerza dentro de sí misma, una llama que se negaba a extinguirse. Era una guerrera navegando un mundo que a menudo parecía estar en su contra, y su viaje era un testimonio de su resiliencia. A medida que la tensión entre el amor y la traición escalaba, la pregunta que atormentaba a Leonardo se volvió más clara. ¿Podría sacrificar la relación que había construido con Anita sobre los cimientos de mentiras en aras de revelar su verdadero yo? ¿Traería la verdad, cuando finalmente se desvelara, una mayor cercanía o lo separaría para siempre? En el corazón de una ciudad llena de sueños, las apuestas eran altas y las consecuencias de sus acciones se cernían grandes. Al final, el viaje que emprendieron juntos no se trataba solo de amor, era un reflejo de sus respectivas batallas contra las normas sociales y los demonios personales. Leonardo tuvo que confrontar sus miedos e inseguridades, mientras que Anita tuvo que navegar por las complejidades de la traición y el anhelo de confianza. Su historia fue una de crecimiento, sanación y la incansable búsqueda de autenticidad en un mundo que a menudo favorecía las máscaras sobre la verdad. Este cuento, ambientado en el vibrante trasfondo de la cultura mexicana y las complejidades de las emociones humanas, habla del anhelo universal de conexión, el dolor de la traición y el poder transformador del amor. A medida que sus vidas se entrelazaban, Leonardo y Anita aprenderían que el camino hacia la verdadera felicidad a menudo requiere despojarse de las capas de pretensión y abrazar la cruda vulnerabilidad que viene con ser verdaderamente visto. Y en esa revelación, descubrirían que el amor, en su forma más pura, realmente vale la pena luchar por él. A medida que las semanas se convirtieron en meses, las vibrantes calles de la Ciudad de México resonaban con el ritmo del cambio, y Leonardo se sentía cada vez más atraído por el torbellino que era la vida de Anita. Su vínculo, forjado en el caos de su primer encuentro, comenzó a florecer en medio de los desafíos que enfrentaban. Sin embargo, con cada risa compartida y sueño susurrado, el peso del secreto de Leonardo se hacía más grande, amenazando con fracturar la frágil conexión que se había convertido en su salvavidas. Los días de Anita en el restaurante se volvieron cada vez más agotadores. La alta sociedad entraba y salía, riendo, su risa resonando vacía contra el trasfondo de su lucha. Cada noche, regresaba a casa exhausta, su espíritu ligeramente apagado por la condescendencia de los clientes que la trataban como a una sirvienta invisible. Una noche particularmente ocupada, un grupo de comensales adinerados se rió de ella cuando accidentalmente derramó una bebida sobre uno de ellos. Sus burlas resonaron en su mente mucho tiempo después de que dejó de trabajar, y le confió a Leonardo, con los ojos brillando de lágrimas no derramadas. «Creen que son mejores que nosotros, ¿no?», dijo Anita, su voz temblando de frustración. «Me ven como nada más que una sirvienta, un peldaño hacia su extravagancia. Es como si hubieran olvidado que yo también soy una persona». Leonardo escuchó, su corazón doliendo por ella. Era una guerrera, pero las batallas que enfrentaba estaban pasando factura. Quería consolarla, decirle que admiraba su fortaleza, pero se sentía paralizado por su propia decepción. En ese momento, se dio cuenta de que su silencio era otra forma de traición, una que podría romper la misma base que estaban construyendo juntos. Mientras tanto, la gerente del restaurante, una mujer astuta llamada Beatriz, comenzó a notar su amistad en crecimiento. Había construido su carrera manipulando a quienes la rodeaban y no tenía intención de permitir que una simple mesera se convirtiera en una amenaza para su autoridad. La envidia de Beatriz hervía bajo la superficie, y estaba decidida a mantener a Anita en una posición subordinada. Una noche, mientras Leonardo visitaba el restaurante bajo la apariencia de un cliente, escuchó a Beatriz reprender a Anita en la cocina. «¿Crees que puedes encantarte para conseguir un mejor puesto, Siempre serás solo una mesera. Conoce tu lugar, Ciseo», su voz goteando desdén. El veneno en sus palabras golpeó a Leonardo como un golpe físico, encendiendo una feroz protección dentro de él. Quería confrontarla, defender a Anita, pero el miedo a exponer su identidad lo detuvo. Más tarde esa noche, mientras caminaban por las calles de la ciudad, la tensión entre ellos era palpable. El silencio de Leonardo pesaba sobre él,
y luchaba por encontrar el momento adecuado para revelar la verdad. Podía sentir la incomodidad de Anita, su risa teñida de incertidumbre. La distancia entre ellos se ampliaba con cada día que pasaba, y sentía que la estaba perdiendo ante las mismas inseguridades que una vez había admirado. «Leonardo, ¿está todo bien?», preguntó, con el ceño fruncido de preocupación. «¿Has estado tan distante últimamente? ¿Es algo que dije?». Se congeló, atrapado entre su deseo de protegerla y la necesidad de ser honesto. «No eres tú, Anita. Es complicado». Su corazón se aceleró mientras buscaba las palabras adecuadas, pero el miedo a perderla lo paralizaba. Anita miró hacia otro lado, su expresión cambiando de preocupación a frustración. «Puedo manejar lo complicado, ¿sabes? Pero tienes que dejarme entrar. No es justo que me mantengas en la oscuridad». Sus palabras cortaron hondo, y Leonardo sintió el peso de su decepción aplastarlo. La verdad era una tormenta que se gestaba dentro de él, lista para estallar, pero temía las consecuencias más que cualquier otra cosa. A medida que las semanas se convirtieron en un borrón de altibajos emocionales, llegó un momento crucial cuando Anita recibió inesperadamente una oportunidad para mostrar sus habilidades culinarias en una prestigiosa competencia de cocina. Era un sueño hecho realidad, una oportunidad para liberarse de las cadenas de su vida actual. Sin embargo, la emoción se atenuaba por el conocimiento de que Beatriz haría todo lo posible por sabotearla. «Leonardo, necesito tu apoyo». «No puedo dejar que ella gane», dijo Anita, con determinación iluminando su rostro. «Esta es mi oportunidad, y no dejaré que nadie me la quite». Ver el fuego en sus ojos encendió algo en Leonardo. Vio un reflejo de sus propias luchas, la lucha por la autenticidad contra las adversidades. A medida que se preparaban para la competencia, decidió finalmente enfrentar su miedo. Estaría a su lado, no como un extraño adinerado escondido en las sombras, sino como su compañero, listo para enfrentar los desafíos que se avecinaban. Pero el destino tenía otros planes. El día antes de la competencia, un enfrentamiento inesperado con Beatriz los dejó aturdidos. Ella había descubierto su amistad y la forma en que habían estado trabajando juntos, y no perdió tiempo en intentar desmantelarla. «Anita, ¿crees que puedes elevarte por encima de tu posición debido a alguna fantasía con un cliente?». Beatriz se burló, su voz goteando desdén. «Eres nada. Siempre serás nada». Leonardo sintió una oleada de ira levantarse dentro de él. Dio un paso adelante, listo para defender a Anita, pero las palabras que había ensayado le parecieron insuficientes. «Ella es más de lo que jamás entenderás», dijo, con la voz firme. «Tú no defines su valor». «Eres solo un hombre que piensa que puede salvarla», respondió Beatriz, entrecerrando los ojos. «Estás jugando con fuego, y te quemarás». La confrontación los dejó destrozados. El espíritu de Anita, que había brillado tan intensamente, parpadeó en las secuelas. «¿Por qué siempre tienes que ser el héroe?», preguntó, su voz apenas un susurro. «¿No entiendes lo que es luchar por cada pequeña cosa?». Leonardo observó cómo ella se alejaba, retirándose hacia su interior. La verdad que había temido revelar ahora se sentía como un abismo entre ellos, ampliándose con cada momento de silencio. Quería protegerla, pero al hacerlo, solo había añadido a sus cargas. El peso de su engaño se sentía insoportable, y mientras se preparaban para la competencia, se dio cuenta de que las apuestas nunca habían sido tan altas. En los días que siguieron, Anita se entregó a sus creaciones culinarias, canalizando su frustración y dolor en cada plato. La competencia era una oportunidad para recuperar su poder, pero el costo emocional de la confrontación pesaba mucho sobre ella. Leonardo, también, sentía la tensión, atormentado por el conocimiento de que su silencio era una traición al mismo amor que buscaba proteger. Cuando llegó el día de la competencia, la atmósfera era eléctrica. Los concursantes zumbaban de emoción, y el aire se llenaba con el aroma tentador de especias e ingredientes frescos. Pero a medida que el reloj contaba hacia atrás, el corazón de Leonardo se aceleraba de miedo. Tenía que decírselo. «Anita, espera», llamó, su voz temblando. Ella se volvió hacia él, sus ojos llenos de una mezcla de esperanza y aprensión. «Hay algo que necesito decir», empezó,
Pero antes de que pudiera reunir sus pensamientos, el sonido de la campana de inicio resonó en el aire, interrumpiendo sus palabras. Anita le lanzó una sonrisa decidida, su espíritu encendido mientras corría hacia su estación. El momento de revelar su verdad se desvaneció, y él se quedó de pie en la línea de banda, desgarrado entre el orgullo por ella y el peso de su confesión no dicha. A medida que la competencia se desarrollaba, la tensión en el aire era palpable. Cada plato presentado contaba una historia de resiliencia y sueños luchados. Pero con cada momento que pasaba, Leonardo podía sentir sus propios sueños de amor alejándose cada vez más. ¿Tendría el valor de revelar su verdad antes de que fuera demasiado tarde? A medida que se acercaban los momentos finales, las apuestas nunca habían sido tan altas. ¿Triunfaría Anita contra las adversidades? Y si lo hacía, ¿qué pasaría con su relación cuando la verdad finalmente se desplomara? El pensamiento persistía como humo en el aire, un recordatorio de que el camino hacia el verdadero amor a menudo está lleno de obstáculos, y las decisiones que tomaran en esos momentos definitorios moldearían sus destinos para siempre. A medida que la competencia avanzaba, la atmósfera chisporroteaba de tensión, pero para Anita, la presión que sentía no solo provenía de los desafíos culinarios que tenía por delante. En el caos de la cocina ocupada, captó fragmentos de conversaciones susurradas y miradas furtivas dirigidas hacia ella. Beatriz, acechando en las sombras, había comenzado a tejer su red de sabotaje. Anita notó los pequeños detalles siniestros, un ingrediente fuera de lugar aquí, una herramienta rota allí, todos orquestados para socavar su confianza. Cada contratiempo desgastaba su resolución, y la duda se filtraba en su mente como un huésped no bienvenido. Leonardo observaba desde la línea de banda, su corazón pesado. Sabía que Beatriz estaba tramando algo, pero estaba atrapado en su propio torbellino, incapaz de intervenir sin revelar su verdad. El peso de su silencio era sofocante. Deseaba intervenir, proteger a Anita del enemigo invisible que se cernía sobre ella, pero el miedo a exponerse lo mantenía congelado. Podía sentir la creciente distancia entre ellos, un abismo tallado de medias verdades y falta de comunicación. Mientras tanto, mientras Anita luchaba por mantener su enfoque en la competencia, se encontraba atormentada por recuerdos de las crueles palabras de Beatriz. No eres nada. Siempre serás nada. Cada vez que recordaba esos insultos, su confianza vacilaba, y la calidez de su determinación inicial se sentía como un recuerdo lejano. Vertía su corazón en sus platos, canalizando sus frustraciones en sabores que hablaban de su viaje. Sin embargo, con cada bocado que probaba, el espectro de la duda persistía. El costo emocional era evidente. Pasaba noches sin dormir caminando por su pequeño apartamento, su mente desbordada de ansiedad por la competencia y la amenaza inminente de Beatriz. Cada mañana, llevaba una máscara de determinación, pero por dentro, se sentía como una frágil figurita de cristal, a un movimiento en falso de romperse. La presión se intensificó cuando escuchó a otro concursante presumir sobre cómo Beatriz había prometido respaldarlos a cambio de sabotear las oportunidades de Anita. La realización picó, no solo estaba luchando por su sueño, sino también contra un esfuerzo concertado para verla fracasar. Cuando llegó el día de la competencia, el aire estaba denso de anticipación. Los concursantes zumbaban por la cocina, cada uno enfocado en sus propias ambiciones. Pero Anita sentía el peso de sus inseguridades presionando sobre ella, pesado como un manto que amenazaba con sofocar su espíritu. Mientras preparaba sus ingredientes, vio a Beatriz, que se apoyaba casualmente contra un mostrador, brazos cruzados, una sonrisa arrogante en su rostro. Era un recordatorio de que no estaba sola en esta lucha, había fuerzas trabajando activamente para socavar todo por lo que Anita había luchado. Leonardo, al ver la creciente angustia de Anita, sintió un torrente de culpa. Quería protegerla de las duras realidades de sus vidas, pero ahora entendía que su silencio estaba haciendo más daño que bien. Sabía que tenía que encontrar una manera de confrontar a Beatriz, de exponer su traición sin revelar su propia identidad. A medida que la competencia comenzaba, se resolvió a reunir pruebas contra Beatriz, a encontrar una manera de nivelar el terreno de juego para Anita. A medida que las horas pasaban, Leonardo podía ver el costo que el estrés estaba teniendo en Anita. Se movía con una energía frenética que rozaba la desesperación, y le preocupaba que la presión acumulada la empujara al límite. Él había visto su brillantez en la cocina,
sus creaciones rebosantes de vida y sabor, pero el miedo al fracaso estaba sofocando su creatividad. Los colores vibrantes de sus platos ahora parecían apagados, ensombrecidos por las nubes oscuras de la duda. El punto de inflexión llegó durante la ronda final de la competencia. Cuando los concursantes se apresuraban a emplatar sus platos, Anita se encontró atrapada, paralizada por el miedo de decepcionar a todos los que habían creído en ella. Miró hacia arriba y atrapó la mirada de Beatriz. La sonrisa de la gerente era un puñal a su confianza. Pero en ese momento, algo cambió dentro de Anita. Recordó las noches pasadas en la cocina de su abuela, las lecciones de resiliencia transmitidas a través de generaciones. No era solo cocinar, se trataba de identidad, orgullo y el espíritu indomable de una mujer que había luchado contra las adversidades. Impulsada por la determinación, Anita superó el miedo. Creó un plato que contaba su historia, una fusión de tradición e innovación, un reflejo de su viaje desde humildes comienzos hasta este momento de potencial triunfo. Mientras emplata su creación, vio a Leonardo en la multitud, su expresión una mezcla de aliento y preocupación. Esa conexión reavivó su espíritu, recordándole que no estaba sola. Pero cuando los jueces comenzaron a probar los platos, Beatriz ejecutó su último acto de sabotaje. Un fuerte estruendo resonó en la cocina cuando un concursante accidentalmente derribó una mesa, haciendo que los platos volaran por todas partes. El caos que siguió se sintió orquestado, y Anita pudo sentir el peso del momento cayendo sobre ella como una ola. En ese instante, sintió el familiar dolor de la insuficiencia, un recordatorio de las palabras de Beatriz: siempre serás nada. Leonardo saltó a la acción, sus instintos tomando el control. Corrió a ayudar a Anita, su corazón latiendo con urgencia. «Anita, concéntrate. Este momento es tuyo», le instó, su voz cortando a través del caos. La conexión entre ellos era eléctrica, y por un breve momento, el mundo se desvaneció. Ella encontró su mirada, y en ese intercambio, halló la fuerza para elevarse por encima de la tormenta. Con renovado vigor, Anita volvió a su estación, sus manos moviéndose con propósito mientras terminaba su plato. Cada movimiento sentía como una declaración de desafío contra las fuerzas que buscaban menospreciarla. No era solo una mesera, era una fuerza a tener en cuenta. A medida que la evaluación concluía, la tensión en el aire era palpable. Los jueces deliberaron, y el corazón de Anita latía rápido, un torbellino de esperanza y miedo girando dentro de ella. Cuando se anunciaron los resultados, contuvo la respiración, esperando la validación que su corazón anhelaba. Pero cuando el nombre del ganador resonó en la sala, su corazón se hundió. La victoria había ido a otro concursante, y el amargo dolor de la derrota la inundó. En ese momento, el mundo a su alrededor se desdibujó. Todo el dolor de las semanas pasadas se estrelló contra ella como una ola gigante. Se sintió expuesta y vulnerable, sus sueños escapándose entre sus dedos. Fue un golpe devastador que resonó con las burlas de Beatriz en su mente. «No eres nada». Leonardo corrió a su lado, su corazón rompiéndose al ver su devastación. «Anita, eres mucho más que esta competencia. Ya has ganado en tantas formas», le instó, su voz llena de sinceridad. Pero ella sacudió la cabeza, las lágrimas deslizándose por sus mejillas, su corazón pesado de decepción. «¿Sabes lo que es luchar por algo y aún así perder?», susurró, el dolor en su voz resonando profundamente en él. «Di todo, y aún no fue suficiente». El impacto emocional de la pérdida fue profundo, y Leonardo reconoció la gravedad de la situación. Tenía que confrontar sus propios miedos y la verdad que había mantenido oculta. Era ahora o nunca. «Anita, necesito que me escuches», dijo, su tono urgente. «Tengo algo importante que decirte, algo que lo cambia todo». Pero antes de que pudiera continuar, estalló una conmoción cerca. Beatriz había tomado el escenario, su voz goteando veneno mientras menospreciaba a los concursantes, disfrutando de su victoria percibida. «¿Ves lo que pasa cuando no sabes tu lugar?», se burló, sus ojos escaneando la multitud hasta que se posaron en Anita. La satisfacción arrogante en su mirada encendió un fuego dentro de Leonardo. «¡Basta!», gritó, avanzando, su corazón retumbando en su pecho. La sala quedó en silencio mientras todas las miradas se volvían hacia él, el asombro grabado en sus rostros.
¿Crees que puedes tratar a las personas de esta manera y salirte con la tuya? Anita no es solo una mesera, es una artista, y no disminuirá su valor. Su voz resonó con convicción, una poderosa declaración que hizo añicos la tensión en la sala. La atmósfera cambió, y por primera vez, la multitud comenzó a murmurar en apoyo a Anita. Fue una ola de solidaridad, un reconocimiento colectivo de su lucha. La expresión de Beatriz cambió de arrogancia a rabia al darse cuenta de que su control sobre la situación se estaba desvaneciendo. El corazón de Anita se llenó de emoción, cada palabra de Leonardo resonando profundamente en ella. Su valentía encendió una llama de determinación que pensó que se había extinguido. Ella avanzó, su voz firme mientras se dirigía a la multitud. Esta competencia nunca se trató solo de ganar. Se trata de pasión, perseverancia y el coraje de levantarse contra aquellos que tratarían de derribarnos. El momento se sintió eléctrico, un punto de inflexión que cambió la narrativa. La multitud estalló en aplausos, una sinfonía de apoyo que ahogó las protestas de Beatriz. En ese instante, Anita se dio cuenta del poder de su voz, la fuerza que provenía de defenderse a sí misma. Pero a medida que los aplausos crecían, la realidad de su situación se cernía sobre ella. Tenía que confrontar sus propias inseguridades, los sentimientos de insuficiencia que la habían atormentado. Se volvió hacia Leonardo, sus ojos llenos de gratitud y una renovada determinación. Gracias por creer en mí cuando yo no creía en mí misma. Leonardo sonrió, un calor extendiéndose por su pecho. Finalmente había encontrado el valor para estar a su lado, y al hacerlo, se dio cuenta de que su verdad ya no era una carga, sino un puente que podía conectarlos más profundamente que nunca. A medida que la competencia llegaba a su fin y la multitud comenzaba a dispersarse, Anita y Leonardo se quedaron juntos, el vínculo entre ellos más fuerte que nunca. Sabían que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero los enfrentarían juntos. En ese momento, una comprensión profunda floreció entre ellos. Ambos se estaban luchando. A medida que el aplauso resonaba en la sala, la atmósfera cambió drásticamente, y la tensión que había pesado tanto sobre Anita comenzó a disiparse. La realización de que no estaba sola la inundó como una ola de aire fresco, revitalizando su espíritu. El apoyo de la multitud transformó el amargo dolor de la derrota en una fuerza palpable, encendiendo un fuego dentro de ella que había sido sofocado por la duda. Sin embargo, en medio de este impulso de empoderamiento, una sombra de incertidumbre persistía. Había enfrentado sus miedos y se había enfrentado a Beatriz, pero ¿qué pasaría después? ¿Podría mantener este nuevo coraje frente a futuros desafíos? Las preguntas revoloteaban en su mente mientras se mantenía al lado de Leonardo, su vínculo fortalecido por la experiencia compartida de la resiliencia. Leonardo también sentía el poder transformador del momento. Había salido de las sombras, enfrentando finalmente la verdad que había mantenido oculta durante tanto tiempo. El peso de su silencio había sido una carga, pero el acto de defender a Anita lo había liberado. Fue un momento crucial, no solo para ella, sino también para él. Se dio cuenta de que ya no podía esconderse detrás de sus miedos, tenía que abrazar su identidad y la conexión que compartía con Anita por completo. En los días que siguieron a la competencia, el mundo parecía cambiar para ambos. Anita se encontró reflexionando sobre su viaje, las luchas que había enfrentado y la resiliencia que había descubierto dentro de sí. La competencia había sido un crisol, forjando su espíritu en las llamas de la adversidad. Comenzó a ver sus habilidades culinarias no solo como un medio para un fin, sino como una poderosa forma de autoexpresión. Cada plato que creaba era un testimonio de su fuerza, una declaración de su identidad y un puente hacia sus sueños. Con esta nueva perspectiva, Anita buscó oportunidades para mostrar sus talentos más allá de los confines de la competencia. Comenzó a organizar eventos pop-up en su comunidad, compartiendo su historia a través de la comida. Cada evento era una celebración de la diversidad y la cultura, y el apoyo que recibió de quienes la rodeaban la llenó de esperanza y propósito. Los contratiempos que había enfrentado ya no se sentían como fracasos, sino como escalones en el camino hacia su verdadero destino. Mientras tanto, Leonardo emprendió un viaje de autodescubrimiento. Su corazón latía con la posibilidad de finalmente abrazar quien era. Inspirado por el coraje de Anita,
comenzó a explorar sus propias pasiones más allá de las sombras de su pasado. Tomó clases de cocina y se conectó con chefs locales, decidido a labrarse un camino auténtico y gratificante. Se dio cuenta de que al apoyar a Anita, también estaba encontrando su propia voz, una que ya no estaba silenciada por el miedo. El vínculo entre ellos se profundizó, forjado en experiencias compartidas y crecimiento mutuo. Se convirtieron en socios no solo en la cocina, sino en la vida, cada uno empujando al otro a alcanzar sus sueños. Sin embargo, el espectro de Beatriz aún acechaba, un recordatorio de las batallas que habían librado y las adversidades que habían superado. Anita entendía que, aunque había ganado fuerza, debía permanecer atenta contra quienes buscaban socavarla. A medida que continuaba prosperando en su viaje culinario, Anita se encontró en una encrucijada. Surgió la oportunidad de participar en un prestigioso festival culinario, uno que podría catapultar su carrera a nuevas alturas. Pero las apuestas eran altas y los ecos de fracasos pasados susurraban en su oído, un recordatorio de la fragilidad del éxito. ¿Se atrevería a volver a pisar el escenario, sabiendo los riesgos involucrados? En ese momento de contemplación, sintió la presencia constante de Leonardo a su lado, una silenciosa reafirmación de que no estaba sola en su decisión. El camino por delante estaba lleno de incertidumbres, pero juntos enfrentarían cualquier desafío que se presentara. Anita tomó una profunda respiración, permitiendo que los recuerdos de su viaje alimentaran su determinación. Ya no era solo una competidora, era una fuerza de cambio, un testimonio del poder de la resiliencia y de la importancia de creer en uno mismo. A medida que se preparaban para el festival, tanto Anita como Leonardo comprendieron la importancia de este momento. No se trataba simplemente de ganar o perder, se trataba de honrar sus trayectorias, las luchas que habían enfrentado y la fuerza que habían encontrado dentro de sí. Juntos, abrazarían sus identidades, desafiarían las limitaciones impuestas por otros y avanzarían hacia un futuro lleno de posibilidades. El escenario estaba listo, y al entrar al festival, una sensación de anticipación recorría sus cuerpos. Este era su momento para brillar, para mostrar sus talentos y para inspirar a otros con su historia. La multitud zumbaba de energía, y el corazón de Anita latía con una mezcla de emoción y aprensión. Sabía que esto era más que una competencia culinaria, era una celebración de resiliencia, amistad y el espíritu inquebrantable de quienes se atreven a soñar. Con Leonardo a su lado, Anita se sintió lista para abrazar lo que viniera. El viaje era suyo para definir, y juntos, superarían los desafíos, listos para dejar su huella en el mundo. Las lecciones aprendidas y la fuerza adquirida los guiarían, iluminando su camino mientras se aventuraban en lo desconocido, impulsados por la esperanza y una creencia en el poder de sus sueños. A medida que se acercaba el día del festival culinario, el aire alrededor de Anita y Leonardo se espesaba de anticipación. El corazón de Anita latía rápidamente, una mezcla de emoción y aprensión girando dentro de ella. Cada día, se encontraba revisitando las lecciones de su pasado, los triunfos, las derrotas, las veces que había tropezado y se había levantado de nuevo. Los ecos de sus fracasos anteriores persistían, atormentando sus pensamientos como sombras en los rincones de su mente. Sin embargo, con cada momento que pasaba, sentía un destello de resiliencia encendiéndose dentro de ella, instándola a superar el miedo y abrazar el desafío que tenía por delante. Leonardo, también, estaba atrapado en el torbellino de emociones. Podía sentir el peso del momento presionando sobre ambos. Mientras ayudaba a Anita a prepararse para el festival, se aseguró de recordarle la fuerza que había mostrado al enfrentarse a Beatriz, la misma persona que una vez la había hecho dudar de sí misma. Su amistad se había profundizado en una asociación, y él creía en su capacidad para brillar en ese escenario. En su cocina compartida, las risas se mezclaban con el chisporroteo de las sartenes, creando un ritmo reconfortante que los anclaba en medio del caos. Recordó que no se trataba solo de la comida, se trataba de compartir su historia, su pasión. Que eso la alimentara. Sus palabras resonaron en Anita, encendiendo una chispa de determinación. Comenzó a visualizar los platillos que presentaría, cada uno un reflejo de su viaje, su herencia, su propia esencia. La idea de compartir su narrativa a través de sus creaciones culinarias se convirtió en una fuente de fortaleza en lugar de un punto de vulnerabilidad. Sin embargo,
Los pensamientos molestos sobre Beatriz y su crítica implacable aún acechaban en el fondo, como una tormenta esperando desatar su furia. En los días previos al festival, Anita y Leonardo reunieron a sus amigos y familiares, creando una red de apoyo que elevó sus espíritus. Se pusieron en contacto con otros chefs de la comunidad, quienes se unieron a ellos con ánimo y sabiduría. Cada historia compartida, cada receta intercambiada, solo profundizaba el sentido de solidaridad que sentían. Era como si el acto de cocinar se convirtiera en un medio para sanar, una forma de forjar conexiones que trascendieran sus luchas individuales. Sin embargo, justo cuando la energía que los rodeaba alcanzaba un punto álgido, surgió un giro inesperado. Unos días antes del festival, Beatriz anunció su regreso, decidida a recuperar su posición como campeona reinante. La noticia envió ondas de choque a través de la comunidad, encendiendo una serie de conversaciones. ¿Cómo podía tener la audacia de volver a entrar en la competencia después de todo? Anita sintió una ola fría de temor cubrirla. El mero pensamiento de enfrentarse a Beatriz nuevamente amenazaba con deshacer la confianza que había trabajado tan duro por cultivar. ¿Estás lista para esto?, preguntó Leonardo, con preocupación dibujada en su rostro al notar la sombra que cruzó las facciones de Anita. «Has llegado tan lejos». Anita hizo una pausa, lidiando con el peso del desafío que tenía por delante. «Pensé que sí, pero ahora no lo sé. ¿Y si intentas socavarme de nuevo? ¿Y si no soy suficiente?». Su voz se quebró, revelando la vulnerabilidad que había mantenido oculta bajo su fachada determinada. Leonardo se acercó, colocando una mano en su hombro. «Eres suficiente. Recuerda todo lo que has superado. Esto no se trata solo de ella, se trata de ti. Has encontrado tu voz, y es poderosa. No dejes que ella te la quite». En ese momento, Anita sintió el calor de su apoyo envolviéndola como un manto protector. Tomó una respiración profunda, tratando de canalizar el coraje que había cultivado con la ayuda de Leonardo. La realidad de su amistad, la solidaridad de su comunidad y la fuerza de su propio viaje comenzaron a transformar sus miedos en una determinación que no había anticipado. Mientras se preparaban para el festival, Anita se encontró reflexionando sobre sus fracasos pasados. Reconoció el dolor que había soportado, pero también reconoció las lecciones aprendidas. Cada tropiezo había sido una oportunidad para crecer, y con cada platillo que elaboraba, vertía no solo sus habilidades sino su corazón en el plato. Era hora de abrazar quien se había convertido, una chef, una narradora y una guerrera. La noche antes del festival, Anita reunió a sus amigos más cercanos para una última competencia de cocina, una celebración para aliviar sus nervios y solidificar su vínculo. Mientras picaban, cortaban y salteaban juntos, las risas llenaban el aire, tejiendo una tapicería de alegría que fortalecía sus espíritus. Compartieron historias de resiliencia, sus propias luchas con la autocrítica y la importancia de defenderse mutuamente. Cada amigo aportó su sabor único a la mezcla, un testimonio de la belleza de la diversidad que Anita había llegado a apreciar. A medida que la noche avanzaba, la atmósfera cambiaba, y Anita sintió un aumento inesperado de confianza. Se dio cuenta de que el festival no se trataba solo de destreza culinaria, era una oportunidad para unirse y elevarse mutuamente. La idea de competencia se transformó en una celebración de creatividad y amistad, y se sintió emocionada en lugar de asustada. Cuando finalmente llegó el día del festival, Anita estaba de pie detrás del escenario, con el corazón latiendo en su pecho. El aroma de las especias flotaba en el aire, mezclándose con los sonidos de risas y charlas de la multitud. Cerró los ojos, tomándose un momento para centrar su mente, y en ese silencio reflexionó sobre su viaje, los pasos que la habían llevado a este momento. Sintió la presencia de sus amigos, su apoyo envolviéndola como un cálido abrazo. «¿Estás lista?», preguntó Leonardo, interrumpiendo su ensueño. Sus ojos brillaban con aliento, reflejando su propia determinación. «Estoy lista», respondió ella, su voz firme, una nueva fuerza recorriendo sus venas. Abrió los ojos, sintiendo el peso del momento asentarse de una manera que ya no era pesada, sino empoderadora. Al dar un paso hacia el centro de atención, el aplauso de la multitud la envolvió, llenándola de una energía eléctrica que recorría su cuerpo. Miró hacia el mar de rostros, cada uno un recordatorio del viaje que había emprendido.
El escenario era suyo, y estaba lista para apoderarse de él. Pero justo cuando dio un paso adelante, la inconfundible figura de Beatriz apareció, avanzando con confianza hacia el frente del escenario. Los murmullos de la multitud se transformaron en un silencio tenso, y el corazón de Anita latía con fuerza al ver a su antigua rival. La presencia de Beatriz era un recordatorio contundente de los obstáculos que se avecinaban, pero Anita se negó a dejar que el miedo se apoderara de ella. Este era su momento, y no permitiría que la opacaran. Con el corazón palpitando y la adrenalina fluyendo, Anita sintió una ola de claridad. No se trataba solo de un enfrentamiento con Beatriz, era un enfrentamiento con cada duda que había albergado. Había llegado demasiado lejos para dejar que su pasado la definiera, y al ocupar su lugar en el centro del escenario, estaba lista para luchar por sus sueños y por la vida que había construido. A medida que comenzaba el festival, la tensión en el aire chisporroteaba como electricidad. La multitud estaba llena de emoción, y Anita sabía que había llegado el momento. Estaba preparada para enfrentar cualquier desafío que la esperara, armada con la fuerza de su comunidad y el apoyo inquebrantable de sus amigos. Había llegado el momento de elevarse, de abrazar su verdadero yo, y demostrar al mundo que era más que una simple competidora, era una fuerza de cambio. Cuando comenzó el festival, el aire vibraba con anticipación, pero la tensión en el frente del escenario era palpable. El corazón de Anita latía con fuerza mientras Beatriz se acercaba a ella, irradiando confianza con cada paso. La multitud contuvo la respiración, atrapada en el momento cargado entre dos titanes culinarios. Anita podía sentir el peso de sus expectativas presionando sobre ella, la presión por tener éxito mezclándose con el miedo al fracaso. La mirada penetrante de Beatriz se fijó en la de Anita, y por un latido, el mundo que las rodeaba se desvaneció. Los recuerdos de encuentros pasados inundaron la mente de Anita, las críticas mordaces de Beatriz, la forma en que había socavado la confianza de Anita. Pero hoy era diferente. Hoy, Anita ya no era la chef tímida que alguna vez se había encogido bajo la mirada crítica de Beatriz. Era una narradora armada con el apoyo de amigos y familiares, lista para abrazar su verdad. Beatriz dijo, con su voz goteando con desdén, que esperaba que hubiera traído su mejor juego. Este festival era para verdaderos chefs, no para aspirantes. Anita sintió que su corazón caía, pero rápidamente recordó las palabras de Leonardo. Se trataba de compartir su historia. Respiró hondo, permitiendo que la calidez del aliento de sus amigos la envolviera. Este era su momento de reclamar su narrativa, demostrar que era más que una competidora, era una fuerza a tener en cuenta. Beatriz, con voz segura, le dijo que la pasión no ganaba competencias, que la habilidad sí lo hacía. Quería ver si podía mantener el ritmo. Con eso, el festival comenzó, y los chefs se lanzaron a la acción. A medida que el reloj avanzaba, Anita se concentró en sus platillos, poniendo su corazón en cada ingrediente, cada uno un reflejo de su viaje. Se movió con propósito. Los recuerdos de sus fracasos pasados ya no la retenían, sino que la impulsaban hacia adelante. Pero al mirar hacia arriba, vio a Beatriz echando miradas furtivas a su estación, observando, esperando una oportunidad para atacar. Una oleada de dudas se apoderó de ella. ¿Y si Beatriz tenía un truco bajo la manga? ¿Y si intentaba sabotearla? El pensamiento era sofocante, y por un momento, Anita sintió el familiar agarre del miedo apretarse a su alrededor. Sin embargo, en ese momento de vulnerabilidad, recordó la calidez de la risa de sus amigos, la forma en que se habían unido a su alrededor, compartiendo sus historias y recetas, mostrándole el verdadero significado de la comunidad. No estaba sola, tenía una red de apoyo que estaba detrás de ella, lista para levantarla. A medida que se acercaban los últimos minutos de la competencia, la confianza de Anita aumentó. Comenzó a emplatado su plato insignia, una fusión vibrante de sabores que contaba la historia de su herencia y la resiliencia que había cultivado. Era una culminación de todo lo que había aprendido, no solo sobre cocinar, sino sobre sí misma. Estaba lista para compartir su narrativa con el mundo. Justo cuando estaba a punto de presentar su plato, notó a Beatriz dirigiéndose a los jueces, una mirada de conocimiento en sus ojos. El corazón de Anita se aceleró. ¿Estaba Beatriz tratando de socavar su oportunidad? De repente, el peso de la competencia se sintió insuperable. No la dejara que la afectara,
le susurró una voz detrás de ella. Era Leonardo, su presencia un faro de fuerza. Tenía esto. Solo debía concentrarse en su plato. Anita respiró hondo, anclándose en el momento. Se dio cuenta de que la batalla no era solo contra Beatriz, era contra la autocrítica que la había atormentado durante tanto tiempo. Esto era más que ganar, se trataba de reclamar su narrativa y mantenerse firme en su verdad. Con renovada determinación, Anita dio un paso adelante, colocando su plato frente a los jueces. A medida que absorbían los colores y aromas, sintió una oleada de orgullo dentro de ella. Esta era su creación, un reflejo de su viaje, sus luchas y su triunfo final sobre la adversidad. Entonces, con un movimiento repentino, Beatriz se interpuso entre los jueces, sus ojos entrecerrándose mientras señalaba el plato de Anita. Eso no era auténtico, declaró, su voz resonando con desdén. No podía llamar eso cocina real. La multitud estalló en murmullos, la tensión escalando. Anita podía sentir los ojos de la comunidad sobre ella, el peso del juicio pesado en el aire. Parecía como si el mundo dependiera de las palabras de Beatriz, y por un momento, Anita vaciló, las sombras de la duda volviendo a asomar. Pero luego, recordó las lecciones aprendidas a lo largo de su viaje. Ella pensó en las noches pasadas cocinando con amigos, las risas y el apoyo que habían llenado su cocina. Recordó la fuerza que había encontrado en la vulnerabilidad, el poder de compartir su historia. La autenticidad viene del corazón, dijo Anita, su voz elevándose por encima del ruido. Este platillo representa mi viaje, mi historia, mi herencia. Puede que no encaje en tu definición estrecha de cocina real, pero es real para mí, y eso es lo que importa. La multitud estalló en aplausos, una ola de apoyo la envolvió. La expresión engreída de Beatriz flaqueó, y por primera vez, Anita sintió el poder de su voz superando el ruido de la crítica. A medida que los jueces probaban, Anita observó cómo sus expresiones cambiaban de escepticismo a deleite. Los sabores danzaban en sus paladares, y un sentido de triunfo surgió dentro de ella. Este era su momento, no solo para cocinar, sino para reclamar su identidad, para celebrar la esencia misma de quien era. Cuando los jueces anunciaron al ganador, los vítores de la multitud llenaron el aire, pero Anita apenas los escuchó. Estaba perdida en el momento, abrumada por el apoyo de sus amigos, la sensación de comunidad envolviéndola como un cálido abrazo. Anita, proclamó el juez principal, levantando su platillo. Nos has mostrado no solo habilidades, sino una historia que resuena profundamente. Felicidades, eres la ganadora del festival culinario de este año. La multitud estalló en celebración, pero la mirada de Anita encontró a Leonardo, que sonreía con orgullo. En ese momento, entendió que la verdadera victoria no estaba solo en el título, sino en el viaje que la había llevado allí. Había enfrentado su mayor miedo, la misma encarnación de sus dudas, y salió más fuerte que nunca. A medida que los aplausos resonaban a su alrededor, Anita sintió una sensación de cierre. Había transformado su dolor en poder, sus dudas en determinación. No solo había ganado una competencia, había forjado un nuevo camino para sí misma, uno lleno de autenticidad, resiliencia y el apoyo inquebrantable de su comunidad. En el corazón del festival, rodeada de amigos y familia, Anita se dio cuenta de que esto era solo el comienzo. Estaba lista para abrazar su futuro, uno lleno de creatividad, conexión y el coraje de compartir su historia con el mundo. A medida que los aplausos resonaban a su alrededor, Anita sintió una oleada de emociones, alivio, alegría y un abrumador sentido de orgullo. Había ganado, sí, pero más importante aún, había reclamado su narrativa. El festival, una vez fuente de ansiedad y competencia, se había transformado en una celebración de su viaje, su identidad y su pasión por la cocina. En los minutos siguientes a su victoria, Anita se encontró envuelta por amigos y familiares, sus voces una mezcla armoniosa de felicitaciones y emoción. Cada abrazo, cada palabra alentadora, se sentía como una cálida afirmación de su valía, un marcado contraste con la soledad que había sentido bajo la mirada crítica de Beatriz. La comunidad se había unido a su alrededor, y se dio cuenta de lo vital que había sido su apoyo para ayudarla a mantenerse firme en su verdad. Leonardo, con los ojos brillando de orgullo, abrazó a Anita con fuerza. «Lo lograste.
Les mostraste de qué se trata la cocina real. Su entusiasmo era contagioso, y Anita no pudo evitar sonreír, sintiendo el calor de su fe en ella. Con el festival llegando a su fin, Anita tomó un momento para alejarse de la multitud, buscando un espacio tranquilo para procesar el torbellino de emociones. Se apoyó contra un árbol, los colores vibrantes del festival girando a su alrededor, y cerró los ojos. En esa quietud, reflexionó sobre su viaje, las luchas, las dudas y el eventual triunfo. Era un camino lleno de desafíos, pero cada paso la había llevado a este momento de victoria. Pensó en Beatriz, la mujer que una vez había tenido una gran presencia en su mente y su carrera. Las palabras de Beatriz habían dolido, pero al enfrentarse a ella, Anita no solo había defendido su platillo, sino que también había silenciado la autocrítica que la había atormentado durante años. Fue una poderosa realización. La negatividad de una persona no definía su valía, ni dictaba su éxito. El festival se había convertido en un escenario, no solo para la destreza culinaria, sino para una comprensión más profunda de sí misma. Anita reconoció que su identidad como chef estaba entrelazada con la trama de sus experiencias, su herencia y la comunidad que la apoyaba. Había aprendido que la autenticidad no solo se trataba de la comida que creaba, sino de las historias que la rodeaban, historias de resiliencia, cultura y conexión. Mientras estaba allí, disfrutando del resplandor de su victoria, comenzó a entender los efectos secundarios de sus acciones. Su triunfo había despertado una nueva energía entre los otros competidores, particularmente aquellos que también habían sentido el peso de los juicios de Beatriz. Anita podía ver los destellos de esperanza en sus ojos, la realización de que ellos también podían compartir sus historias y celebrar sus identidades culinarias únicas. El festival se había transformado en una plataforma de empoderamiento, donde las mujeres, especialmente, eran alentadas a levantarse unas a otras en lugar de derribarse. Anita sintió un sentido de responsabilidad para continuar este impulso, para alentar a otros a abrazar su autenticidad y no alejarse de sus narrativas. Se imaginó talleres, competencias comunitarias de cocina y eventos de narración que permitirían a los chefs compartir sus viajes, fomentando un ambiente de apoyo donde la creatividad pudiera florecer. Al regresar a la multitud, Anita fue recibida con más felicitaciones, pero esta vez se sintió lista para retribuir. Comenzó a compartir sus experiencias, no solo enfocándose en su victoria, sino en el viaje que la había llevado allí. Todos ustedes tienen sus historias también, dijo, su voz resonando con entusiasmo. Celebremos juntos. A medida que el festival llegaba a su fin, Anita notó a Beatriz de pie a un lado, su anterior valentía reemplazada por un aire de derrota. Por un momento, Anita sintió un dolor de empatía. Entendió que la dureza de Beatriz probablemente era un reflejo de sus propias inseguridades. En lugar de albergar resentimiento, Anita eligió extender una rama de olivo. Beatriz, llamó, su voz firme. Aprecio el desafío que presentaste. Me impulsó a encontrar mi voz. Espero que puedas ver el valor en eso. La expresión de Beatriz se suavizó, un destello de sorpresa cruzó su rostro. No me di cuenta, comenzó, pero las palabras parecían titubear. Anita podía sentir el cambio, el potencial de crecimiento no solo dentro de ella, sino también en otros. A medida que el sol se hundía bajo el horizonte, proyectando un tono dorado sobre el festival, Anita sintió una profunda sensación de cierre sobre ella. Había enfrentado sus miedos y salió más fuerte, pero también reconoció la interconexión de sus viajes. Cada chef, cada competidor, tenía una historia que valía la pena compartir, y juntos podían redefinir lo que significaba ser un chef en su comunidad. El festival había sido un catalizador para el cambio, un momento en el que la voz de Anita había inspirado a otros a abrazar sus narrativas. Sintió un renovado sentido de propósito, un compromiso de elevar a quienes la rodeaban, de fomentar un ambiente donde la creatividad prosperara y la autenticidad fuera celebrada. En los días que siguieron, Anita comenzó a tomar pasos concretos hacia su visión. Organizó clases de cocina comunitarias, invitando a chefs de todos los orígenes a compartir sus historias y tradiciones culinarias. Cada sesión se convirtió en una celebración de la diversidad y la inclusión, un poderoso recordatorio de que cada plato contenía una historia esperando ser contada. Con cada reunión, Anita vio la transformación en otros, cómo florecían cuando se les daba el espacio para expresarse.
Fue un testimonio del poder de la comunidad, de la solidaridad y del empoderamiento femenino. Ya no eran solo competidores, eran una fuerza colectiva, cada uno contribuyendo al vibrante tapiz de su paisaje culinario. Reflexionando sobre su viaje, Anita entendió que el camino hacia el éxito no era lineal. Estaba lleno de contratiempos y triunfos, momentos de duda y claridad. Pero a través de todo, había aprendido la importancia de la resiliencia y el valor de la comunidad. Había encontrado su voz, y ahora estaba comprometida a ayudar a otros a encontrar la suya. Al estar ante su primera clase, rodeada de rostros ansiosos listos para compartir sus historias, sintió una sensación de realización que la envolvía. Este era su nuevo comienzo, no solo como chef, sino como líder, mentora y narradora. Estaba decidida a crear un mundo donde todos se sintieran empoderados para compartir su viaje, celebrar su singularidad y abrazar su verdadero yo. La victoria de Anita en el festival había sido solo el principio. El verdadero éxito residía en las conexiones que fomentó, las vidas que tocó y las historias que ayudó a sacar a la luz. Con cada plato preparado y cada historia compartida, no solo estaba cocinando, estaba tejiendo una narrativa de esperanza, resiliencia y empoderamiento que resonaría mucho más allá de las paredes de su cocina. En ese momento, bajo el cálido resplandor de las luces de la cocina, Anita sabía que estaba exactamente donde debía estar. Había convertido su dolor en propósito, sus dudas en determinación y sus sueños en realidad. Y al mirar alrededor de los rostros de aquellos que había inspirado, se dio cuenta de que juntos continuarían desafiando las normas establecidas, inspirando el cambio y celebrando la hermosa diversidad de su mundo culinario. A medida que el festival llegaba a su fin, Anita sintió un cambio innegable dentro de ella. La energía vibrante del día permanecía en el aire como los aromas tentadores de los platos que se habían preparado. Observó cómo su comunidad se unía, no solo para celebrar su victoria, sino para abrazar las historias y los viajes de cada individuo presente. Las risas, los recuerdos compartidos y los nuevos lazos forjados a través de la celebración servían como un poderoso testimonio de su fuerza colectiva. La mirada de Anita se paseó por la multitud, posándose en los rostros de sus compañeros competidores, cada uno llevando sus propias aspiraciones y sueños. Ya no parecían rivales bajo la sombra de Beatriz, sino como un frente unido, cada uno con una historia única esperando ser contada. En ese momento, comprendió el profundo impacto que su viaje había tenido en quienes la rodeaban. No solo había recuperado su narrativa, sino que también había desencadenado un movimiento que animaba a otros a compartir sus verdades. Al bajar del pequeño escenario donde había recibido su premio, Anita no pudo evitar reflexionar sobre la increíble transformación que había experimentado. Las inseguridades que alguna vez la atormentaron ahora se sentían como ecos lejanos, reemplazadas por una confianza renovada que irradiaba desde dentro. Había enfrentado sus miedos, se había enfrentado a la negatividad y había salido victoriosa, no solo en la competencia, sino en recuperar su identidad como chef y narradora. Al regresar a su cocina en los días que siguieron, Anita estaba llena de inspiración y propósito. Las paredes que una vez se sintieron restrictivas ahora parecían abrazar su creatividad. Visualizó una serie de eventos comunitarios, un vibrante tapiz de clases de cocina, noches de narración e intercambios culturales que permitirían a chefs de diversos orígenes mostrar su herencia culinaria. Cada evento sería una celebración de la autenticidad, un espacio donde cada voz importaba y cada plato contaba una historia. Anita se comunicó con sus compañeros chefs, invitándolos a unirse a ella en esta nueva aventura. La respuesta fue abrumadora. Estaban ansiosos por contribuir, compartir sus experiencias y colaborar en la creación de una red de apoyo. La cocina se convirtió en un centro de creatividad y camaradería, donde las risas y el aprendizaje se entrelazaban sin esfuerzo. Juntos, experimentaron con sabores, técnicas y tradiciones, cada plato un reflejo de sus viajes colectivos. En las noches, mientras el sol se hundía bajo el horizonte y la cocina se llenaba con el suave brillo de las luces titilantes, Anita se reunía con sus nuevos amigos y compañeros chefs. Compartían sus historias, momentos de lucha y triunfo, risas y lágrimas. Estas reuniones se convirtieron en un santuario, un lugar donde la vulnerabilidad se encontraba con la empatía y el aliento. Una noche, mientras se preparaban para un próximo evento comunitario, Anita se encontró reflexionando sobre su camino. Pensó en Beatriz, su adversaria inicial,
y como la competencia la había impulsado a descubrir su propia fuerza. Era un recordatorio de que a veces, los desafíos que enfrentamos pueden llevarnos a un crecimiento inesperado. Anita se dio cuenta de que ya no sentía resentimiento hacia Beatriz, en cambio, sentía gratitud por el fuego que se había encendido dentro de ella. Fue una lección de resiliencia, una que esperaba impartir a otros. A medida que se acercaba el evento comunitario, la emoción zumbaba en el aire. Anita y su equipo trabajaron incansablemente, transformando el espacio en una celebración vibrante de cultura y conexión. El día del evento, familias, amigos y entusiastas de la comida se reunieron, con sus corazones abiertos a las historias detrás de cada platillo. La atmósfera era eléctrica, llena de risas, música y los aromas tentadores de diversas cocinas. Anita se encontraba al frente, una sensación de plenitud la envolvía mientras daba la bienvenida a todos. Compartió su viaje, los obstáculos que había superado y la importancia de abrazar el verdadero yo. Sus palabras resonaron, encendiendo una chispa en los corazones de los que escuchaban. Animó a todos a compartir sus propias historias, a celebrar sus caminos culinarios únicos y a honrar el rico tapiz de su comunidad. El evento fue un gran éxito, una hermosa reflexión de unidad y diversidad. Al mirar a su alrededor, Anita sintió un abrumador sentido de orgullo por lo que habían creado juntos. Las historias compartidas ese día fueron poderosas, un testimonio de la fuerza y resiliencia de individuos que se unían para apoyarse mutuamente. En los meses siguientes, la visión de Anita continuó creciendo. Sus clases de cocina florecieron, atrayendo participantes de todos los ámbitos de la vida, cada uno ansioso por aprender y compartir. La cocina se convirtió en un santuario de creatividad, un lugar donde los sueños se cultivaban y las historias se desplegaban. Forjó asociaciones con organizaciones locales, asegurando que la plataforma que habían construido se extendiera más allá de su comunidad inmediata, alcanzando a quienes más lo necesitaban. A medida que Anita navegaba este nuevo capítulo, se dio cuenta de que su viaje había cerrado un círculo. La soledad que una vez sintió se había transformado en un profundo sentido de pertenencia. Había encontrado su voz y, al hacerlo, había empoderado a otros para encontrar la suya. El compromiso de Anita con la autenticidad y la comunidad se convirtió en una luz guía, inspirando a quienes la rodeaban a abrazar su singularidad y celebrar sus narrativas. Una noche, mientras estaba en su cocina, rodeada por la vibrante energía de su comunidad, Anita sintió una ola de gratitud invadirla. Estaba exactamente donde debía estar, haciendo una diferencia, creando conexiones y fomentando un ambiente de aceptación y empoderamiento. Los ecos de aplausos del festival aún resonaban en su corazón, un recordatorio del poder de defenderse a sí mismo y abrazar su verdad. Y en ese momento, entre las risas, las historias compartidas y los deliciosos aromas flotando en el aire, Anita supo que su viaje apenas comenzaba. Con cada platillo preparado y cada historia compartida, no solo estaba cocinando, estaba tejiendo una narrativa de esperanza, resiliencia y empoderamiento que seguiría resonando mucho más allá de las paredes de su cocina. Al mirar a su alrededor, a los rostros de aquellos a quienes había inspirado, sintió un renovado sentido de propósito. Las posibilidades eran infinitas y, juntas, continuarían desafiando las normas establecidas, inspirando cambios y celebrando la hermosa diversidad de su mundo culinario. Anita había transformado su dolor en propósito, sus dudas en determinación y sus sueños en una realidad llena de esperanza, amor y un compromiso de elevar a quienes la rodeaban. Con el corazón lleno de gratitud y un espíritu listo para nuevas aventuras, Anita abrazó su futuro, lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara. Comprendió que el verdadero éxito no se trataba solo de logros personales, sino del impacto que uno podía tener en la vida de los demás. Y eso, se dio cuenta, era la victoria definitiva. Al reflexionar sobre su viaje, Anita supo que no solo había encontrado su voz, sino que también había ayudado a otros a descubrir la suya. El festival había sido un catalizador para el cambio, un momento en el que había inspirado a quienes la rodeaban a abrazar sus narrativas. Y mientras se preparaba para el próximo capítulo, sintió una profunda sensación de satisfacción, sabiendo que juntas continuarían elevándose, empoderándose y celebrando el hermoso tapiz de sus experiencias compartidas. Al caer el sol, proyectando un cálido resplandor sobre su cocina, Anita sintió una sensación de paz. Había encontrado su lugar en el mundo, no solo como chef,
sino como líder, mentora y narradora. Y con esa realización, supo que su viaje estaba lejos de haber terminado, apenas comenzaba. Esta historia, una reflexión de resiliencia, empoderamiento y comunidad, invita a todos a recordar la importancia de abrazar sus narrativas. En un mundo que a menudo busca disminuir la individualidad, celebremos nuestras historias únicas y elevemos a los demás. Cada viaje es valioso y, juntas, podemos crear un legado que inspire a otros a encontrar sus voces y compartir sus verdades. A medida que las últimas notas de risas y alegría llenaban el aire, Anita estaba lista para avanzar con valentía hacia el futuro, sabiendo que cada platillo que creaba, cada historia que compartía, contribuiría a una narrativa más grande, una narrativa de esperanza, aceptación y el poder de la comunidad. Juntas, continuarían cocinando, compartiendo y celebrando, tejiendo el rico tapiz de sus vidas en algo extraordinario.